Hace una semana hablábamos de algo que tiene un grado de repercusión, que sabemos que va a terminar en una discusión que puede llegar hasta la Corte de Justicia. Estamos refiriéndonos a la suspensión del pago de una de las dos pensión, jubilación de la expresidenta Fernández, este, y del también vicepresidente, este, ¿cómo? Ah, bueno, ahí está. Le decía que yo sabía, por eso mismo ya lo estoy saludando al doctor Adrián Tócoli, que es abogado previsionalista. Adrián, Mario saluda, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola Mario. Bueno, contanos en dónde estás y qué novedades tenés. Y vamos a ir también llamando a Eugenio porque creo que tenés algo que no es menor. Si querés, comenzá recordando, viste, como dice la chiqui, el público se renueva, ¿no es cierto? ¿De dónde venimos? ¿Qué era lo que comentabas hace una semana atrás de un fallo en la provincia de Mendoza? Dale vos. En este momento estoy en la Tierra del Sol, del vino. Sí. Y la verdad que la semana pasada, no, la anterior, sacaron un fallo no solo novedoso, sino muy fuerte, en donde declararon la inconstitucionalidad de la ley de movilidad de Alberto Fernández. Una semana, 10 días después, la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, con asiento en Buenos Aires, sacó un fallo similar, en donde no termina de hacer todo lo que tenía que hacer, pero dicen que la movilidad de los últimos años fue insuficiente. Ajá. Declaran que los decretos de 2020 no estaban bien porque tenían que modificarse, esto cosa que ya venían haciendo hace un tiempito, no mucho, pero un tiempo, y lo reemplazaban por la ley de Macri, lo cual en números redondos da un 10% más, depende del monto de la VER, pero avanzan un poco más y van sobre 2022 y 2023, 2021 no tiene grandes diferencias, pero en el último año, 2023, la pérdida de las jubilaciones contra inflación fue casi un 34%. Entonces, hacemos un puntito ahí y lo incorpora Eugenio. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Bueno, dale, dale un detalle más de ese fallo. Eugenia, novedades, como decía, la Sala 2, que siempre es cauta, cambió de criterio y en vez de decir que rechaza... disculpame que aclare. ¿Qué Sala 2? Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Epa, porque hasta ahora estábamos hablando de fallos de primera instancia de Cámara en el interior del país, ¿es así? Correcto, y de hecho la única Cámara que había declarado modificaciones, no solo inconstitucionales, sino cambios durante todo el periodo, desde 2017 en adelante, había sido Mendoza, Salta, parcial, hasta 2020, y ahora la Sala 2 reconoce que hay problemas, no sé cómo decirlo, porque fueron, insisto, cautos, vamos por partes. Ayer decían estaba todo bien, desajustes habrán utilizado la palabra desajustes, o sea, a lo mejor usaron sin más vuelta la palabra de aumentos insuficientes. Epa. Fuerte. Así que bueno, lo patearon para la etapa de ejecución. Esto, para que se entienda, es no sé qué contenido le vamos a aceptar que hay que poner acá adentro, pero el marco dice que lo que hay es poco. Bueno, veremos con cuánto se llena. Pero bueno, es un enorme cambio porque la Cámara Federal de la Seguridad Social lleva más o menos el 40% de los litigios del país. Entonces, es un cambio de rumbo enorme. Bien, lo deja muy para la etapa de ejecución de sentencia, ¿no es cierto? Lo deja para ese momento. Lo deja para adelante, yo creo que sin eufemismos, lo patea, porque esto significa que la próxima vez que le llegue algo ya en revisión de estos expedientes, va a ser dentro de un año. Entonces, dentro de un año van a ponerle contenido a este marco de, bueno, ahora es insuficiente, veremos qué es lo que ellos consideran insuficiente. Al patearlo para la etapa de ejecución,
le dicen a la primera instancia, ténganlo ustedes 6-7 meses, resuelvan algo, después devuélvanlo. Bueno, para esto falta un tiempito y esto les da un aire a la Cámara para darle un contenido. Bueno, ahora digo esto, lo digo por mi cuenta, coméntenlo si no quieren comentarlo. A ver, voy a hablar de la Corte Suprema de Justicia, que esta semana se ocupó de un tema que es el de la cadena perpetua, ¿no es cierto?, de un imputado, diciendo que prácticamente no existe, en ese fallo, que no existe la cadena perpetua en Argentina, que en definitiva, un tema muy discutible desde el punto de vista jurídico, institucional. Ahora digo yo, la Corte Suprema de Justicia, con esta composición, con la que venga, si los aprueban al hijo de García Mansilla, no sabremos si sí o si no, no se ocupa de la cadena perpetua que tienen los jubilados, de tener que estar condenados a ganar mucho menos. Me refiero incluso a los casos en los que han aportado lo necesario, suficiente o más de lo necesario y suficiente para tener una forma digna de vida, y que los condena la morosidad del máximo tribunal a tener que, y bien que ustedes, los abogados, los patrocinan, pero tener que ir peregrinando por juzgados, primera instancia, segunda instancia, para poder recibir lo que les corresponde. Eugenio. Sí, yo creo inclusive, por lo que pasó en las últimas horas, días, la litigiosidad va a aumentar. El doctor de los Heros hizo un anuncio donde sinceró lo que está pasando. Yo creo que a lo que ya ha jugado y juega el gobierno, tomando el impulso de la anterior gestión de Massa, es a separar los llamados jubilados puros de los impuros. Los puros son supuestamente quienes tienen sus 30 años de aporte. Ajá. y los impuros son los que falazmente dicen son que entraron con moratorias. Correcto. Y ahí involucra todo, ¿no? Bien. Porque en las mínimas hay moratorias breves, periodos de moratoria, sí. Hay autónomos, y en cualquier caso la naturaleza jurídica del beneficio de uno y de otros es el mismo. Y es más, el rango dinerario que están recibiendo, si bien se va a seguir licuando en términos de las mínimas, porque aseguró que el bono va a seguir siendo de 70.000 pesos el año que viene, el que está en una media del llamado sector de los puros, está en alrededor de 400.000 pesos, 450.000 pesos. Correcto. Con una canasta que duplica esto, ¿no? Lo que pasa que, esto también lo digo yo, me da la sensación que acá se usan muchos eufemismos para decir algo que resultó clarito, le hemos dicho más de una vez, creo que hemos coincidido en estos micrófonos durante muchos años. Hola, ¿qué hay? Yo escucho. Sí. Muchos años, que en definitiva no fue el otorgamiento de estas moratorias básicamente una quizás lógica, lógicamente impartir justicia para quienes no habían de algún modo podido completar los años que les correspondía de aporte, sino que básicamente fue la plataforma de lanzamiento de un señor que fue titular del ANSES y que lo que buscaba en su momento, y lo logró, es establecer una plataforma política para incluso enfrentar a quien
había servido, por lo menos, que era a los Kirchner, me refiero a Sergio Massa. Lo que pasa es que a lo mejor, de movida, habría que sincerar de una vez por todas que para quienes no alcanzan los aportes, hay que darle un tipo de asignación social, llámenla como quieran, pero no sé si es jubilación o no es jubilación. De esto se trata. Tengo esa sensación, Adrián. A ver. Mirá, yo tengo una postura muy fuerte respecto de que la jubilación no es un premio, sino el resultado de un esfuerzo. No es algo que se adquiere por llegar a cierta edad, sino por haber aportado y trabajado. Porque si no, da lo mismo haber hecho un esfuerzo contributivo, haber trabajado más o menos tiempo, que no. Esto, por supuesto, no significa que aquellas personas que están en una situación precaria no tengan que tener una asistencia, pero es eso, una asistencia y no una jubilación. Me parece terriblemente injusto que alguien que aportó como autónomo 30, 35 años cobre lo mismo que alguien que o no aportó o no pudo aportar, pero genera una cultura equivocada. Esto, me voy un pasito más. Si durante 20 y pico de años tuvimos moratorias, 20, números redondos, y los números son cada vez peores, me parece que ese se probó que no es el camino. Cada vez peores significa, antes se jubilaban uno de cada 4 y ahora se jubila uno de cada 10 con aporte suficiente. Remontándonos a la historia del 2005, que me tocó participar, Massa, como bien lo señalaba Mario, estaba a cargo de ANSES en ese momento. La discusión fue esta precisamente. Es decir, porque todo el mundo que participó de esa discusión coincidía en la necesidad de la inclusión de los trabajadores que habían quedado fuera del sistema por la crisis del 2001. El tema era quién bancaba a ese segmento de aquellos que no podían volver al campo laboral y no tenían las condiciones para jubilarse. Habíamos quienes sosteníamos que este era un tema de promoción social y no de seguridad social. Vale decir que la plata tenía que provenir para cubrir ese déficit o ese sector que había quedado desprotegido del presupuesto nacional, no de los fondos de la seguridad social, porque las consecuencias las tenemos hoy a la vista, ¿no? Bueno, la verdad que Hola. no, yo quisiera, a ver, esto que estás mencionando de Sara 2 también tiene destino de corte, ¿no es cierto, Adrián? Mira, dicen que la justicia... Poncio Pilato ese. Dicen que la justicia suele... Algunos jueces suelen oler para dónde van los vientos. Pero, dejando de lado el análisis político, la justicia siempre va atrás de los hechos, a veces demasiado atrás, a veces simplemente es lo que el papel que cumplen. La justicia no puede corregir las cosas que todavía no pasaron. Y está para eso, está para corregir los errores de algunos de los otros poderes o alguna injusticia ya consumada. Bueno, la verdad es que muchos de nosotros, abogados, considerábamos que era materia del Poder Legislativo, más allá de que fuéramos a reclamarle a un juez que corrigiera. Pero si hubiera salido una ley razonable, la que sea, que recuperara lo perdido en los últimos 5 años, en cuotas, o qué sé yo, entonces no había necesidad de recurrir a justicia. Los jueces, entiendo, que pensaron esto y decir, bueno, si esto se está tratando en el legislativo, veremos qué sucede en el futuro cercano. Y bueno, cuando no sucedió nada, hicieron lo que hicieron. Bueno, Eugenio, Adrián, les agradezco mucho estos minutos para conocer. Un abrazo grande. Muy amable. Y un tema, la verdad, además, como de costumbre, Adrián siempre y Eugenio nos traen alguna, ¿cómo le llaman? Alguna bomba en algunas pantallas, pero algo que es serio, más que una bomba. Gracias por habernos atendido. Un abrazo grande. Por favor. Y buen fin de semana. Ahí estaba Adrián Trócoli, abogado profesionalista, y el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad.